vamos a adelantar un poco. Ya saben que dicen el dicho que en casa del herrero a salón de palo. Tenemos un poco de problemas con la presentación que estábamos tratando de pasarles, pero yo espero que en breve ya lo resolvamos. Voy a empezar sin las transparencias, platicadito, como decía mi abuelita, para que podamos, antes que otra cosa, les quiero presentar, aparte del equipo, de los operadores telefónicos, de los psicólogos en línea, que están a cargo del call center. De esto se trata la charla que voy a estar con ustedes el día de hoy, de platicarles cómo arrancó el call center de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en toda esta cuestión de comunicación y en toda esta cuestión de modernización de nuestras plataformas con respecto, en este caso particular, de la prestación de servicios a la comunidad y al sector social, así se llama incluso nuestra coordinación, a la comunidad universitaria y al sector social. Y les platico los antecedentes de todo esto. ¿Ya? Ok. Igual les platico un poquito cómo es que inicia este call center. Antes de irnos a la cosa de la misión y la visión y todo eso, que luego resulta un poquito tedioso y aburrido, me voy a saltar un poco estas cuestiones y les voy a hablar un poco más coloquialmente cómo es que arrancamos toda esta situación del call center. Esto en realidad arrancó cuando se vino aquella epidemia de la influenza H1N1, ¿sí? Y sucedió un fenómeno que no habíamos contemplado en lo que ya dijeron que estoy coordinando también, que es el programa de intervención en crisis. Acá teníamos un desastre de estos que llamamos desastres de tipo sanitario. Esto es la situación del país, si se acordarán en esas fechas, sobre todo a finales del mes de abril y principios de mayo, es que las personas en el Distrito Federal, en su zona conurbada y en algunos estados de la República, por recomendaciones del sector salud y básicamente por una situación preventiva, se procuraba que la gente estuviera en su casa y no asistiera ni a lugares públicos, ni estuviera en transporte público, ni anduviera en la calle. Y entonces se acordarán que se cerró todo: restaurantes, centros comerciales, centros culturales, en fin, estaba la ciudad, prácticamente era una ciudad fantasmas, los que se acordarán de todo eso. Todos estábamos en nuestra casa. Y entonces se requirió de que el programa de intervención en crisis diera atención psicológica como lo hacemos en cualquier otro desastre. En cualquier otro desastre nosotros vamos al lugar, ya sea una inundación, ya sea un sismo, ya sea un desastre socioorganizativo como una mina como Pasta de Conchos, o un desastre urbano como la discoteca News Divine, o todos esos lugares donde hemos nosotros estado trabajando. Bueno, ahí lo que pasaba es que nosotros no podíamos tampoco andar en la calle. Y una de las cosas que sucede ante esta situación es que yo no tenía exacto el número de colaboradores con los que yo podía contar ante una gran emergencia, y en ese momento lo supe. Teníamos alrededor de 45 a 50 colaboradores del programa de intervención en crisis, y entonces uno de mis colaboradores, Rodrigo Arumir, se dio la tarea de contactar con la empresa telefónica del hombre más rico del mundo, que ya decir el nombre no dice mucho, de la compañía Telmex, y entonces ellos nos hicieron una propuesta muy interesante para dar este servicio de atención psicológica, que lo hiciéramos vía telefónica, que ellos tienen un gran centro de atención. Ya ven que les están molestando a cada rato en sus casas, que si quiere comprar uno esto de cuestiones de líneas telefónicas o de computadoras. Entonces ellos tienen un gran centro un call center grandote, pero para cuestiones comerciales. Y en ese momento ese call center se convierte en un receptor de llamadas de la gente en general, así se anuncia, un 01800, y ellos lo que hacen es enrutar a las casas de mis colaboradores todas las llamadas que ellos detectaran que eran llamadas que requerían un servicio de atención psicológica. Y ¿cómo fue esto? Todo se armó de un día para otro. Se empezó a dar la capacitación a los operadores telefónicos vía internet. Teníamos en la mañana
una sesión y en la tarde otra sesión, teníamos 2 turnos. Se empezó a dar la supervisión clínica para los operadores telefónicas también por vía internet, con el Skype y todas estas cosas que ustedes ya han escuchado y conocen. Y nos llevamos varias sorpresas. Primero, la cantidad de personas que requerían de atención psicológica, y se empezó a dar un fenómeno muy curioso. Llamaban muchos niños, por ejemplo, muchos niños en horas que no eran muy apropiadas para que los niños estuvieran en ese rollo, y hablaban para vacilarse al operador. O sea, pedían el servicio de atención psicológica, Telmex se rotaba a alguna de las casas de los operadores y le empezaban a decir chistes o a decirle cualquier cosa, y ellos catalogan todo ese tipo de llamadas como llamadas basura, las desechan inmediatamente. Lo que yo les dije entonces a estas personas, que igual nos las enviaran a nosotros, porque aunque para ellos eran una llamada de basura, los niños estaban solicitando y pidiendo algo muy particular. Y la cosa que solicitaban estos niños es que muchos de ellos estaban solos en su casa, muy temerosos, y los diálogos eran muy curiosos. Es que enfrente hay un señor que pues tiene mocos, y yo ya oí en la tele y en el radio que pues me puede infectar, ¿sí? Después de la vacilada y todo eso, el niño tenía una angustia, un temor real, no era un temor ficticio. Llamaban muchas gentes que nosotros tampoco habíamos considerado dentro del paquete, que son las personas de la tercera edad, llamadas de la tercera edad, ¿sí? Llamaban mucho y hablaban porque uno les preguntaba, ¿tiene algún problema, alguna situación así? Estábamos, por supuesto, conectados en ese momento con médicos del sector salud, con especialistas de la UNAM, con infectólogos, con virólogos, con médicos internistas, con todo esto, para que si hubiera alguna pregunta, que es lo regular que se hace en un call center, que la gente requiere información, nosotros pudiéramos dar una información lo más preciso y lo más rápido posible. Otra de las cuestiones que nosotros detectamos mucho en este call center, que fue un call center que duró un mes aproximadamente, es que mucha gente llamaba para información general que le generaba cierto tipo de angustia, y por la situación que se estaba dando en ese momento nosotros teníamos que estar conectados, por ejemplo, con la Secretaría de la Defensa Nacional vía internet, para que nos dijeran, porque una de las preguntas más recurrentes de los adolescentes es: oiga, ¿va a haber servicio militar? ¿Vamos a tener que ir el sábado a marchar, sí o no? Y entonces teníamos que dar una respuesta inmediata a este tipo de cosas. Se acordarán que hubo muchas cosas que las catalogábamos en ese momento como de terrorismo verbal, de que no iba a haber agua, de que no iba a haber víveres, de que se iban a cerrar los centros comerciales, las tiendas departamentales y todo esto. Y algunas tiendas sí cerraron, pero la mayoría de los supermercados permanecían abiertos y tenían abasto, porque eso es lo que la gente estaba preguntando: si iba a haber atún para comer, si iba a haber latas de atún, si iba a haber frijol, si iba a haber tortillas, si iba a haber todo este tipo de cosas, ¿no? Y todo esto se daba una respuesta inmediata porque estábamos conectados con las secretarías en cuestión, en este caso la Secretaría de Defensa o la Secretaría de Salud, y podíamos dar una respuesta inmediata, y eso amortizaba, amainaba mucho la angustia que la gente tenía en ese momento. Y después las personas nos empezaban a solicitar otro tipo de atención. Oiga, pues ya que estamos en estas, traigo tal bronca, y viene la bronca, ¿sí? Aprovechando el viaje. Nos quedó una experiencia interesante con este call center, y entonces se toma la decisión de que por qué no hacemos, porque aquí en la universidad, con la cantidad de personas, se habla más o menos de 300,000 personas que pululamos por este campus universitario, las prepa, los SHs, las ENEPs, las FES y todas estas escuelas periféricas que tenemos, pues tenemos una gran población, y entonces decidimos hacer un call center para dar atención a la comunidad universitaria, exclusivamente. Ese fue en un principio, y con uno de los números internos del UNAM, que es el teléfono de mi cubículo, con ese empezamos a tratar de hacer esto, y hacer una muy breve promoción para que los universitarios tuvieran un servicio de atención psicológica. Pero nos empezó a suceder un fenómeno: empezaron a llamar los amigos de los estudiantes universitarios,
las parejas de los estudiantes universitarios, los papás, y empezamos a tener una gran cantidad de llamadas, y coyunturalmente el Instituto Nacional de la Juventud estaba promoviendo toda una serie de apoyos a los programas de atención y de investigación. Nos trepamos ese carro y echamos a andar, cosa que nos costó mucho trabajo durante los meses de septiembre y octubre, incipientemente, lo que sería el call center de la UNAM, en principio dirigido a los universitarios, y en ese momento se abrió para todo público. Quienes me acompañan aquí, porque las cosas así se dicen fáciles, pero no resultaron tan fáciles. Primero la instalación, porque teníamos un solo teléfono, y entonces empezó a haber una gran cantidad de llamadas, y con este financiamiento muy magro que nos dio el INJUVE, pero que finalmente resultó muy importante, pudimos comprar toda la infraestructura electrónica para poder instalar el call center. Y entonces me acompaña aquí el ingeniero David de UDEMAT, que él fue el que nos asesoró para hacer toda esta cuestión del diseño de tipo electrónico, para tener un conmutador con 6 líneas y poder dar la atención de la mejor manera posible. También tenemos un arquitecto, y nos diseñó los módulos donde nosotros estamos, que ahorita les voy a mostrar un poco los módulos, donde nosotros damos la atención telefónica. Y se inició la cosa porque obviamente, como estamos en la universidad, esto es un programa académico, y entonces la oferta para los estudiantes de la facultad es que tenían un lugar previo entrenamiento y previa supervisión para poder hacer prácticas clínicas supervisadas y poder, no es lo mismo que yo les platique en mis clases, los que me padecen en la clase, cómo se hace la psicología, les pase una película o les platique mis aventuras con los pacientes o cosas por el estilo, a que estén al frente de un lugar donde se tiene que dar una atención psicológica, y sobre todo en una situación de la mayoría de las llamadas que están en crisis. Entonces, Claudia, te voy a pedir si nos pasamos a ya me voy a brincar todo esto, aquí donde dice la cuestión de capacitación, que son unas fotografías donde estamos, hay algunos de los profesores que damos los cursos de... Creo que es la diapositiva, ahorita te digo, las 6, ya está. Ok, entonces ustedes verán ahí a las personas que me ayudaron en el arranque de la capacitación de los operadores telefónicos. Está la doctora Ángeles Mata, a su izquierda. Ella nos da cursos sobre cuestiones de adicciones, porque una de las frecuentes llamadas, o de las situaciones muy frecuentes que tenemos, es alguna patología asociada a la cuestión de las adicciones. Aquí estoy yo dándoles el curso de intervención en crisis, y abajo tenemos a unos de los chicos que están tomando estos cursos. ¿Cuál es la mecánica? Primero, antes de que ellos tomen y levanten un teléfono, se les capacita. Y entonces aquí tenemos, también nos vamos a pasar a otro, a ver si al final sale alguna, no, ¿verdad? No, porque además creo que no pasó tenemos otra presentación que no era la que habíamos hecho para esto, por la cuestión de... Bueno, entonces los platico, porque si no, independientemente de todo esto, de todas estas vicisitudes electrónicas que tenemos, primero lo que hacemos es capacitar a los chicos en las cuestiones del modelo de atención psicológica. Lo que les iba a mostrar es un organigrama que tenemos, donde en la cabeza está todo el staff técnico, que son varias personas. Primero, los técnicos como David, que ahorita quiero que les platique así muy rápido cómo es que se hizo toda la instalación electrónica. Él es ingeniero en electrónica, en cómputo, perdón. Está el arquitecto, que también diseñó todos estos módulos que ven ustedes ahí, también, si quieres ponerlos, los módulos donde están los chicos contestando. Ahí está, ok. Y tenemos en la parte psicológica los entrenadores, capacitadores, instructores de este call center.
que los dividimos ahorita en 3 o 4 modalidades más o menos. Una modalidad para dar atención psicológica, que es la Gestalt, y esto lo da una psicóloga egresada de aquí de la facultad, que es Samantha Ursúa. Tenemos algunos modelos cognitivo-conductuales también para dar atención de este tipo, y modelos de tipo psicodinámico también. Dentro de este entrenamiento y capacitación, al mismo tiempo, ya cuando los chicos están en funciones, tenemos 1 o 2 supervisiones semanales para ver los casos más difíciles, los casos más frecuentes, los casos más recurrentes, ¿sí? Y bueno, otra de las cuestiones que también tenemos con esta situación del call center es que hay un número de llamadas que desafortunadamente aquí no las tengo ahorita, porque ya traíamos una grafiquita muy mona que quién sabe dónde quedó. No está. Tenemos otra presentación, déjame ver si ahorita Bruna, y aunque sea platicadito, sí, aquí sí está. Me voy rápido, no la van a poder ver desafortunadamente, pero se las voy a decir los tipos de llamadas con mayor frecuencia. Las mayores son de ansiedad. ¿Ya apareció? Ok. Sigue de depresión, tenemos problemas de pareja, gente que solicita información. ¿Dónde puedo asistir a una terapia de pareja? ¿Dónde puedo asistir a una terapia de situación de violencia de género? ¿A dónde puedo ir para que me den atención con un niño que tiene trastorno de déficit de atención? Y entonces lo que tenemos nosotros ahí es un directorio de atención de servicios de todo el Distrito Federal y ahorita de algunos lugares de la República, para que la gente pueda asistir y esté bien informada de dónde tiene que ir. Por supuesto, son lugares que nosotros ya hemos hecho uso derivando gente de estos servicios y nos han dado buena respuesta. Hay gente que por supuesto pregunta, tengo un pariente que está medio raro y que parece que está medio loco y que no sé qué hacer con él o a dónde llevarlo, ¿qué hago? Y entonces, bueno, tenemos todos los centros de atención tipo el Instituto Nacional de Psiquiatría y todo este tipo de cosas. Una de las llamadas ya no tan frecuentes ni tan recurrentes, pero que también caen mucho, a veces están asociados a otro, los celos. ¿Sí? Hay mucha gente que habla porque pues que se quema de los celos o que piensa que les están poniendo los cuernos y que entonces hacen toda una serie de llamadas para con nosotros. Tenemos la otra que es de violencia intrafamiliar, duelo que puede ser muy variado, puede ser desde la pérdida real de una persona que falleció o que ya no está conmigo, ¿sí? El típico de que pues ya ahí muere con la pareja, las separaciones, los divorcios, todo este tipo de cosas, pero también hay gente que se pone en duelo y esto ustedes lo saben en sus clases, porque pierde algún bien material que para él es muy importante y entra en una situación de duelo. Personas con baja autoestima, dentro de lo que sería la parte psicopedagógica, toda esta cuestión del bullying, y ya hemos tenido llamadas de psicosis o de esquizofrenia, ¿sí? Otra de las cuestiones que también nosotros tratamos de ver en toda esta... Aquí hay una lista de problemáticas atendidas o tratadas, no sé si me la puedes poner. Ok, entonces tenemos, este es el menú de las llamadas que nosotros podemos atender y que se está ampliando ahorita vamos a tener dos, los chicos apenas se van a enterar, pero ya de una vez se los informo, de que vamos a trabajar junto con el Instituto Nacional de las Mujeres para todo lo que es violencia de género, y entonces las llamadas de ese tipo se van a ver incrementadas y ellos se van a tener, previamente los vamos a tener que capacitar. Y una cosa interesante que apenas nos va a pasar, se les va a certificar como operadores telefónicos en línea para dar atención específica en situaciones de violencia de género. Se les va a dar todo un entrenamiento previo. Y la otra es que estamos también trepándonos al carro de las tutorías académicas. Todos los alumnos de primer semestre van a tener como una opción académica las tutorías.
y entonces muchas de las tutorías se van a dar en línea, y esto lo vamos a trabajar junto con la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y con el centro telefónico que ellos tienen para dar atención a este tipo. Bien, lo que yo ya quisiera entonces pasar un poco es a que ustedes nos hicieran preguntas o les hicieran preguntas a los chicos sobre su experiencia, sobre las vicisitudes que han tenido respecto a lo que es el call center. También me pueden hacer cualquier cantidad de preguntas a su servidor. Y le voy a pasar rápido el micrófono al ingeniero para que nos platique la parte técnica de cómo se instaló este call center de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bueno, primero hicimos un análisis de lo que se contaba con lo que contábamos. Por suerte teníamos el apoyo de Injuve, entonces hicimos una propuesta para que hubiera al menos unas 6 líneas, estudiamos qué tipo de conmutador nos convenía. Tuvimos una junta con gente de Telmex, que nos dio propuestas para que nosotros pudiéramos definir qué recursos tenía la facultad y cómo nos podíamos adaptar a ellos. Entonces ahorita tenemos un conmutador analógico y hay mucho por hacer todavía. También estábamos evaluando la propuesta de que fuera por Skype y también, pero vamos paso a paso y vamos creciendo poco a poco. Básicamente las juntas que tenemos semanalmente es donde hemos podido revisar cómo hemos ido avanzando y lo que nos hace falta, y es con lo que vamos avanzando. Muy bien. Claudia, ¿tú nos puedes decir cómo te insertaste en siendo alumna? ¿Cuál fue todo tu proceso? Porque voy a hacer una aclaración que es lo interesante de todo esto. El paquete para ustedes alumnos es el siguiente. El call center tiene 2 grandes modalidades: servicio social, práctica profesional, y voluntariado. Perdón, eran 3. Entonces, donde nos hemos nutrido más es con los prestadores de servicio social. ¿Cómo es que llegan al changarro? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se insertan? ¿Cómo los capacitamos? ¿Cómo todo esto? ¿Me haces favor, Claudia? Hola, buenas tardes. Bueno, por principio, yo tomando una clase, conozco al maestro Álvarez y empiezo a darme cuenta del rum que se corría por ahí, que había la posibilidad de hacer el servicio social en el call center. Me llama mucho la atención, sí, fue algo nuevo, porque bueno, nosotros como psicólogos siempre tendremos que estar al frente de un consultorio, en un hospital, no lo sé, ¿no? Y esto me pareció interesante, ¿no? Platicando con el profesor, vimos la posibilidad de manejarlo por medio del servicio social. Y bueno, pues me lanzo en esta aventura que me pareció de entrada personal muy interesante. Me encuentro con un equipo ya conformado, ¿sí? El cual me da un buen recibimiento. Empiezo con los cursos de capacitación. Un chico vino, un licenciado, un chico muy, muy bueno de Saptel, el cual nos capacitó. Y bueno, lejos de todas las capacitaciones que bueno, son muy interesantes, empieza lo que es bueno, ¿no? La práctica, el temor de cómo contestar la llamada, que de qué les digo, de qué hago, cómo lo hago, de qué se trata, ¿no? Y esa incertidumbre de no saber quién te va a llamar, ¿sí? De no saber si la persona que está al otro lado está muy mal, o nada más te llama para decir, hola, buenas tardes, quisiera que me dijera dónde puedo llevar a mi niño a terapia, ¿no? De todo hay, de todo hay. En mi experiencia, llevo 3 meses, ya casi, en el call center. Hay llamadas de todo tipo, llaman hombres, adultos, que fueron víctimas de infidelidad o también ellos fueron infieles. Llaman jóvenes, muchos jóvenes universitarios, me ha tocado a mí contestar llamadas, de algunos de que no saben qué hacer con la carrera que acaban de elegir y que le piden a uno el consejo, ¿no? De qué hago, cómo le hago, por qué lo hago. También llaman señoras, violencia intrafamiliar. Son realmente impactante escuchar cómo lloran y de repente dicen, le voy a colgar porque acaba de entrar mi marido, pues porque me acaba de golpear, ¿no? Entonces, estos cursos de capacitación que nos dan son muy, muy interesantes, importantes, porque nos proporcionan las herramientas
para manejarse todo tipo de llamadas. También he tenido llamadas de personas de duelo, personas que lloran toda la llamada, ¿sí? No se les puede, de entrada se les debe de dar la información, ¿no? Cómo va a ser la llamada, cuántas llamadas nos pueden hacer, qué llamadas son cada una por semana, pero no se puede, porque de entrada dicen, necesito ayuda, ¿usted me puede ayudar? Y bueno, se dejan venir con todo su discurso, ¿no? Ansiedad, depresión, bullying, abuso. Y en lo personal, la experiencia hasta hoy día es muy gratificante. De verdad, terminar una llamada en la cual se da uno cuenta cómo va bajando la ansiedad de las personas, que ya después dicen así como que respiran, muchas gracias por haberme escuchado, que Dios la bendiga, te vuelvo a llamar, la semana que entra, hasta a uno lo tutean, ¿no? Sí, yo te vuelvo a llamar, te lo prometo, o sí, me dices lo que tengo que hacer, yo lo hago, y te platico la semana que entra. Es realmente gratificante escuchar, y sobre todo recibir esa segunda llamada para mí ha sido siempre muy importante, porque es una continuidad, y eso habla de que se les está dando un buen servicio. Bueno, dentro de nuestros colaboradores no solamente tenemos estudiantes del campus universitario, hemos tenido de Zaragoza, de Iztacala, que han estado colaborando con nosotros, pero les recuerdo que la UNAM también tiene escuelas incorporadas de carreras de psicología. Y entonces me acompañan aquí alumnos de la Universidad Americana de Acapulco, que es una escuela incorporada, que se vinieron de Acapulco a vivir al Distrito Federal, a recibir todo este proceso de entrenamiento, y están, de hecho, quien está al frente y que me ayuda en toda la parte de administración de este call center es Gabriela. Gabriela ha estado, obviamente yo ando que es que dando clases, que es que haciendo esto, que es que haciendo lo otro, y corro por toda la facultad todo el día, y a veces me echo una quesadilla o estoy aquí atendiendo alguna otra cosa o dando una conferencia o cosas por el estilo. ¿Quién se encarga en mi ausencia del changarro? Por supuesto los chicos, pero hay alguien que administrativamente, que son en este caso Gabriela y Luis, los que me han apoyado en toda esta parte de administrarlo. Les voy a platicar también una cosa. En el primer paquete de los 25 becarios que tuvimos, había una buena cantidad de psicólogos industriales, que fueron los que me ayudaron a diseñar todo el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, inducción y todo esto que se tiene que hacer desde el punto de vista de la psicología del trabajo. Y ellos hicieron toda una situación de poner en orden una cosa que era muy caótica desde el punto de vista de la psicología organizacional o de la psicología del trabajo. Y otra de las partes importantes, después de que ellos están como prestadores de servicio social o haciendo sus prácticas profesionales, fue en una situación que ahorita se está dando, que alumnos de quinto semestre necesitan escenarios también para hacer prácticas integrales. Y toda esta situación nos lleva también a la segunda parte del paquete. Tenemos en curso aproximadamente 6 reportes de servicio social con opción a titulación, ya que se van a titular, con todo lo que ellos están haciendo, desde manuales de cómo atender a los usuarios, hasta toda la situación estrictamente clínica, cuáles han sido, y por eso vamos a usar algunos casos, cuáles han, obviamente guardando todas las cuestiones de anonimato y todo este tipo de situaciones, que han sido de alguna manera los más representativos. Entonces yo les quisiera pedir a los compañeros, también está Roberto, de la Universidad Americana de Acapulco, ¿quién de ustedes quiere platicarnos su experiencia de estar en México, en el Distrito Federal, cómo es que llegaron aquí, todo este tipo de situaciones? Y que me parece muy importante porque estamos abriendo también el espectro de atención a otros estados de la República. ¿Por qué? Porque yo mañosamente pienso después en el estado de Guerrero, en particular en el puerto de Acapulco, abrir un call center con alguna universidad de allá. Parece que los de la Universidad Loyola ya están muy interesados en hacerlo esto, y vamos a instaurar ahí un call center en la Universidad Loyola o en alguna otra universidad que nos dé cobijo. Y obviamente quienes lo van a operar y administrar van a ser ellos,
¿sí? Esta es la cuestión de lo que también no nos vamos a quedar nada más en el Distrito Federal. Vamos a iniciar con Guerrero, pero ya por ejemplo en algunas ciudades como Hermosillo, en algunos otros lugares como Chiapas, ya se está armando toda esta cuestión para poder instaurar por ahí call centers muy específicos con situaciones muy específicas. Entonces, ¿quién? Hola, buenas tardes. Bueno, como el profesor ya comentaba, yo vengo de la Universidad Americana de Acapulco. ¿Cómo llegué aquí? Se me preguntaban muchos. El profesor Jorge es catedrático de esta universidad y pues mañosamente cuando nos empezó a dar clases, poco a poco nos empezó a hablar de todas sus experiencias, de todos los proyectos que tenía en puerta. Y cuando nosotros llegamos prácticamente a los 2 últimos semestres, nos empieza a hablar cada vez más de esto, y ya en el tercero, en el último, perdón, nos conquista para cuando nosotros pues salimos, nos decidamos a venir. Llegamos aquí con muchas expectativas, llegamos con, bueno, yo en lo particular llegué con muchas expectativas, con muchas ganas de, pues de entrar en todo este nuevo ambiente para mí, porque siendo no siendo de la ciudad, acoplándome a la nueva vida que iba a desarrollar y aparte a las nuevas experiencias profesionalmente hablando. Ahorita en el call center, perdón, aparte de ser operaria, como el profesor ya lo dijo, me ha dado la gran oportunidad de estarlo apoyando en el área administrativa, que es un campo en que a lo largo de la carrera pues te van enseñando ciertas cosas, pero no lo tenía tan amplio como ahorita. Ahorita ya es llevarlo a cabo, ahorita ya es realizar ciertas cuestiones en donde te das cuenta que si aprendiste algo en la universidad, no nada más era de ir por ir, ¿no? Y empiezas a practicarlo, que eso es lo bonito. El hecho de desarrollarte al mismo tiempo en 2 áreas muy diferentes, que es en la clínica y en el área laboral al mismo tiempo, pues sí te da como que un amplio aspecto de saber para dónde quieres ir. Ahorita es como decir, bueno, ¿me voy más al área laboral o me voy más al área clínica? Ese es como que uno de los grandes aportaciones que el maestro ahorita me ha dado. Y pues vaya, yo aquí sigo mientras el maestro nos dé cobijo. Vamos a seguir tratando de aprender un poquito cada vez más, pero sí les recomiendo el hecho de que pues, cuando se les presente entrar al servicio o entrar a prácticas de escenarios, cada vez más nos estamos ampliando en este sentido de que ya no nada más es servicio social. Aquí a mi lado tengo una chica que pues, ahorita se las paso para que les comente un poquito que no nada más es servicio social, como les comentaba, también es escenarios de prácticas. Ya a partir de 4º, 5º semestre pueden empezar a tener experiencia ya laboral y decir realmente si es el área clínica en donde quiero estar o mejor me inclino al área laboral, que también se puede desarrollar ahí con nosotros. A ver. Bueno, ¿qué les cuento? Yo llegué igual porque una compañera me dijo que ya estaba haciendo sus prácticas y pues sí me saqué un poquito de onda porque estamos en 5º semestre y para cualquier otro servicio tienes que cubrir cierto porcentaje. Entonces ya entre investigando, de repente me di cuenta que el profesor Jorge me daba clase. Así de la nada salió y ya igual me acerqué a él, le dije que si me daba oportunidad y como dice Gaby, es una experiencia muy padre porque al menos yo me sentía muy insegura porque cada vez que sabía más de clínica me daba cuenta que tenía menos experiencia y que toda la teoría era así como de, pues sí, padre, me sé toda la teoría, pero ya estar frente a alguien, o en mi caso, contestar el teléfono la primera vez estaba muy nerviosa y ya te va bajando la ansiedad porque pues tú también no sabes cómo vas a responder ante las personas que te hablan y es una experiencia muy padre el poder darte cuenta que ya no solo el hecho de hablar, sino tener a tu alrededor gente que ya tiene más experiencia y que no te deja solo. Bueno, al menos a mí no me han dejado sola en este mes que tengo. Es muy padre y sí, se los recomiendo que entren
porque van a adquirir una experiencia que no van a tener en las clases. A ver, Francisco, aquí tenemos un chico que sí es de servicio, que... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo entrar al servicio? Una pregunta que muchos nos hacemos: ¿a dónde me voy? ¿Qué quiero hacer? Conocí al maestro desde hace varios semestres. Sabía que tenía idea de hacer un call center. Cuando entré a séptimo semestre, supe que ya había abierto el call center y dije, ¿por qué no? Es una nueva manera de aprender. Hay cosas que la teoría te dice, hay cosas que los maestros te dicen, los tips que te dan, pero no hay cómo llevarlo a cabo. El hecho de contestar tu primera llamada, parece que el trastorno de ansiedad lo tienes tú más que el paciente. Entonces, al momento de tomar el teléfono y que te tiemble la mano y buenas tardes, call center de atención psicológica, ese momento, créeme que nunca se te va a olvidar. Y después de que te digan, buenas tardes, necesito ayuda, otro problema, ¿qué haces? Antes de entrar al call center, tuve a bien tomar la capacitación. Te ayuda mucho. Lo que aprendes dentro de las clases te ayuda demasiado, pero no hay más como hablar con el paciente y escucharlo. Este tipo de terapia para mí se me ha hecho de mucha ayuda, ya que tienes que prestar total atención a lo que el paciente te diga. Hay veces en que te puede decir, estoy bien feliz, en una terapia presencial, y tú sabes que no está feliz, pero en cambio por teléfono que te digan estoy feliz o estoy triste, tienes que saber hilar los pequeños detalles que ellos te digan. Tienes que saber escuchar, tienes que saber qué es la empatía y que el paciente lo que te está diciendo es lo que de verdad está sintiendo. Y no hay mayor recompensa que después de una llamada te diga el paciente, hablar con usted me ayudó mucho y siento que ya voy mejor, muchas gracias. Y que te diga, le hablo la próxima semana. Eso es, y que te vuelvan a marcar y te digan, ¿sabe qué? Lo que me dejó lo llevé a práctica y veo que voy mejor, y todo eso creo que es muy muy reconfortante, y saber que por lo menos le estás regresando algo a la gente es muy bueno. Entonces este tipo de atención psicológica es demasiado bueno, la experiencia es demasiada, como te puede tocar un paciente que tenga depresión, como te puede llegar uno que esté demasiado ansioso, que esté en un ataque de pánico y te hable y te hable y te hable, y tú sí, pero ¿de cómo se llama? Entonces es genial, no hay otra palabra. Bueno, el maestro Jorge también comentaba del paquete que tenemos, esta cuestión de titulación. Ahorita dentro del seminario que el profesor está dando está uno de nuestros compañeros, no sé si nos quiera hablar un poquito. Este paquete que el maestro proporciona para la titulación. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis. Algo sobre este paquete de titulaciones es que se pueden, titular, valga la redundancia, por reporte de servicio social, o si ya tienen 2 años de experiencia con el mismo, por reporte laboral. Básicamente eso. Muy bien. Bueno, como dicen, lo mejor lo dejan para el final. Como ya dijo el profesor, mi nombre es Roberto, e igual que mis 2 compañeros Luis y Gaby, yo también vengo de la Universidad Americana de Acapulco. Bueno, en sí llegué al servicio porque en Acapulco las opciones son muy pocas y no muy interesantes. Entonces esta me pareció demasiado interesante, porque el hecho de hacer servicio es practicar lo que aprendes, no ir a, no sé, terminar en alguna institución de IBM, que no para eso estudiamos. Entonces llegar aquí fue muy padre, una porque, digo, es el DF, la ciudad es muy padre. En cuanto al servicio, la capacitación, los cursos te ayudan muchísimo, como ya decía Francisco. Tu primer problema es que te pones a pensar qué le vas a decir a la persona que te llama, cuando en realidad no te pones a pensar que a lo mejor la persona que nos está llamando simplemente nos llama para pedir informes,
y tú ya eres un mar de nervios, de ansiedad, ya lloraste, ya te reíste de los nervios y la persona simplemente quiere saber a dónde acudir a una terapia presencial. Claro está que lo que mejor podemos hacer es en un principio estar lo más calmados posible para poder escuchar a la persona que nos está pidiendo el servicio, porque no sabemos con qué nos va a empezar a decir, a contar su problema. En muchas ocasiones nada más, como les decía, nada más es para pedir informes. En otras te llamas, tú das tu saludo de buenas tardes, buenos días, cuál ser de apoyo psicológico, y no te contesta nadie, ¿no? Es el típico mudo, o que se arrepiente y nada más te dice bueno, y tú estás bueno, y cuelgan, ¿no? O te puedes pasar de eso, de lo más simple, a que te cuente alguien que lo acaban de violar, que a su hija de 5 años le acaban de violar su tío, que tengo un esposo que me masacra junto con mis hijos y no me puedo ir de mi casa, que mi familia, hijos, hermanos me quieren sacar de mi casa, me quieren botar a la calle prácticamente y no tengo a dónde ir. Son muchos las cuestiones por las que nos llaman. Ya vieron más o menos la gráfica. Entonces sí es estar en constante en las capacitaciones, y las capacitaciones es padre, muy padre, ya estar de lleno contestando las llamadas, ya estar de lleno ayudando a las personas, proporcionando la información que necesitan. Y en muchos casos sí ha habido personas que bueno, en muy pocos casos, mejor dicho, ha habido personas que sí se llegan a desesperar, porque como muchos saben, hay muchas personas que piensan que nosotros como psicólogos tenemos una varita mágica, una bola de cristal, con la que si nos dicen resuélveme el problema, quieren que se los resolvamos en un 2x3, cuando en realidad no es así. Entonces bueno, en mi particular caso sí me he topado con personas de este tipo que son muy exigentes, y simplemente es estar escuchándola para ver en qué momento, o tratar de que se calme y hacerle entender que es 50 y 50. Yo lo ayudo, mientras tanto usted también se está ayudando. Y bueno, más que nada es eso. Es muy padre estar en el servicio, tanto con los compañeros como a cargo del profesor Jorge. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, la pueden hacer en este momento. Estamos nosotros y está el profesor Jorge Álvarez. Bueno, me están diciendo que ya estamos en tiempo, pero no sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda. Tenemos mucho que comentarles respecto a esto. Yo quisiera hacer énfasis nada más en 2 cosas. Manejamos un marco ético muy riguroso y hacemos conexiones, sobre todo por lo que acaban de decir ellos, de derivar a personas a instituciones especializadas cuando esto se requiere, cuando requerimos el auxilio jurídico, requerimos a las instancias pertinentes. No nos creemos Superman, sabemos que hay llamadas muy difíciles que nos sobrepasan y que entonces buscamos la mejor manera de orientar a la gente y de derivarla. Esto por un principio elemental de que hay cosas que simple y sencillamente, como estamos dentro de un marco de una institución educativa, pues tenemos que respetar muchas de las cosas. Y me parece importante también remarcar que bueno, esto está creciendo, esto va, cada vez tenemos más llamadas. Ya hemos tenido llamadas de gentes del interior de la República, como todavía no tenemos el número de Telmex gratuito. La gente gasta su larga distancia, que les ha de costar un buen dinero, porque más o menos el promedio de la llamada es de 30 a 40 minutos, y entonces gastan su llamada desde un teléfono de línea normal o desde una caseta telefónica. Hemos tenido llamadas de Centro, de Sudamérica, de Estados Unidos y de Europa. Hasta ahorita hemos tenido llamadas de bastantes del extranjero también. Entonces no sé si 2, 3 preguntas, por favor. Sí, profesor. No sé si hayan tenido o ya antes la experiencia de llamadas con personas con intentos de suicidio. ¿Cómo han reaccionado ante esta situación? Porque bueno, pues un suicidio no es algo con el cual se juegue, sí, ¿no?
Entonces quisiera saber también cómo pueden atender ante esta situación y no sé de qué manera o en qué tiempo lo puedan resolver. Bueno, no sé, creo que no se comentó, nosotros tenemos el profesor nos marca un tiempo límite establecido para las llamadas. Cuando es este tipo de llamada, sí hemos tenido 3 tipos de llamada, no nos ha tocado ninguno de nosotros, pero no están los compañeros que han atendido. Pero generalmente, bueno, lo que hizo este compañero cuando sucedió, sobre todo me acuerdo muy bien de un caso de una señora, tardó aproximadamente 2 horas en la llamada, nuestro compañero, tratando de, pues, entre que bajarle la ansiedad y hacerle ver a la señora los pros y los contra de quitarse la vida, sobre todo porque la señora estaba prácticamente a la vista de los hijos, niños de 8 o 9 años de edad. Les vuelvo a repetir, nuestro compañero duró prácticamente 2 horas en la llamada, y cuando es este tipo de llamadas, pues no le podemos decir, oiga señora, su tiempo ya se le acabó, marque mañana para seguir con la llamada y no se suicide, ¿verdad? Ahí sí nos tenemos que alargar o extender lo más que se pueda hasta lograr el cometido de bajarle la ansiedad y de, sobre todo, poner a la persona en resguardo, de cerciorarnos que la persona esté en un lugar seguro, esté en un lugar donde ya su vida no corra riesgos, y llegar a un compromiso con esta persona para tener una segunda llamada, y sobre esa segunda llamada entonces ya empezar a trabajar los motivos reales o establecidos por esta persona por el suicidio. ¿Alguna otra pregunta que tenga por ahí? Allá. Bueno, primero que nada, pues felicidades, creo que es un proyecto interesante y bueno, me pongo a pensar, creo que el hecho de el teléfono limita a nosotros como psicólogos porque, bueno, cuando tienes un paciente cara a cara, pues, bueno, mencionaba un psicoadaptador, que hay elementos que tienes que tomar en cuenta, las facciones, movimientos corporales, pero en el hecho de estar a través de un teléfono, ¿cómo lograr que esos detalles se hagan presentes? Bueno, en este tipo de situaciones, lo primordial es tratar depende de lo que te va diciendo el paciente, ir sacando y relacionando cosas para poder ir viendo más o menos en qué estado se encuentra el paciente. Tienes que estar súper atento a lo que te dice, súper atento a su tono de voz y ver si no se contradicen las cosas que le está diciendo. Entonces, más que como impedimento, yo vería como una habilidad. Tienes que desarrollar más habilidades para poder estar de pleno en la llamada. Entonces, en vez de impedimento, a mí se me diría que desarrollas más habilidades que en un futuro te van a hacer más, te van a ayudar más. Mira, esto de la llamada telefónica tiene muchas bondades. La primera es el anonimato. Cuando estás con un paciente frente a frente, pues no pueden evitar sentir, aparte de su malestar, pues es sentirse observados. Y en este caso, ser anónimos, estoy acostado en mi cama, estoy en el borde del edificio para aventarme, o sea, no sabes cómo están, y eso les otorga, el anonimato les otorga cierta seguridad, ¿sí? A todo nivel, jóvenes, señoras, ¿sí? No saben ni quién está del otro lado, ¿sí? Y otra cosa importante, se les menciona de entrada que de ninguna manera estamos para juzgarles, y eso les otorga otro punto extra, ¿no? O sea, como de confianza, no me estás viendo, no sé quién eres, no sabes quién soy, yo te puedo decir lo que quiera, a lo mejor te estoy mintiendo, pero bueno, ahí sí entra nuestra formación como psicólogos. De entrada, la entrevista, ¿sí? O sea, las personas que no están ansiosas, se les puede ir preguntando, ¿y cómo se siente? ¿Y cómo está? ¿Y qué hizo? A ver, platíqueme, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, en cuanto ellos empiezan a sentirse atendidos, empiezan a responder y baja su ansiedad.
Y a partir de que uno se percata, ¿cómo se percata? Bueno, en mi experiencia propia, tienes que estar al tanto. También tú tienes esa posibilidad de estar sentado, de estar recargado, o sea, no te están viendo, ¿no? Entonces te pones cómodo para escuchar con atención lo que te están diciendo. Si dejan, a veces hablan y dicen, me siento mal. Y hay un silencio largo, ¿no? Entonces sí tienes que estar listo y decir, sí aguas, ¿no? Porque a lo mejor se va a tomar unas pastillas, a lo mejor no sé. Entonces le empiezas a hablar y estableces ese vínculo y estableces ese gancho y empiezas, bueno, a mí me ha servido mucho la empatía, ¿no? Sí, yo conozco a alguien que estuvo como usted y y entonces empiezan así como más amigable y ya, ¿no? Al final se presta bastante para que ellos digan, sí le llamo, sí voy a hacer lo que usted me dijo. Igual en mi experiencia han llamado y me ha dicho, ¿sabes qué? Un chico hoy en la mañana me habló, me dice, hola, ¿qué crees? Que me siento muy bien, hice lo que dijiste y me funcionó perfecto, pero necesito que me digas más, para ver qué más voy a hacer. Dije, a ver, sí, perfecto, estamos de acuerdo en que vas avanzando, pero toma en cuenta que todo esto que hiciste, lo hiciste tú, no yo, y que te está repercutiendo a ti en una mejora en tu autoestima, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, la llamada es muy interesante, porque si bien no los estamos viendo frente a frente, les otorga otras cosas, otras bondades, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No más, bueno, sí. ¿Cómo manejan lo de cuando una persona les habla para que sepan que les tienen que marcar a ustedes? O sea, les dicen, marcas a extensión tal para contactarme conmigo. Ah, bueno, les dices, ya al final de la llamada, ya que bajó todo el estrés y todo, ya le dices, bueno, mi nombre es fulana de tal, estoy aquí, este es mi horario, me puedes encontrar a esta hora, ¿cómo se dice? Los números ellos los encuentran en internet, en los noticiarios, de voz en voz, o sea, mi comadre me dijo, ¿no? También en periódicos, la información sí fue muy difundida del número de telefónico. Muy bien. Bueno, pues me avisan que ya se nos acabó el tiempo, les agradecemos mucho. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer otra. Jorge, Viridiana. tantito, Sí. él iba a decir algo rápido. A ver, rápido. Bueno, lo que preguntaba el compañero, cuando acabas la entrevista, tú mismo tienes el seguimiento de ese paciente, entonces le proporcionas tus horarios y de acuerdo a los horarios que él establezca dentro de los tuyos, entonces contactan una cita y esa se agenda para la próxima llamada y en ese horario tú ya no atiendes llamada esperando la llamada de ese paciente. Ahora, nada más para aclararte, hay todo un protocolo de inicio de la llamada, que es parte de su entrenamiento, de su capacitación, ¿sí? Y ellos ya saben perfectamente desde cómo contestas, cómo levantas el auricular, cuáles son las primeras palabras que dices, cómo te identifican, todo eso ya está como parte del protocolo que nosotros tenemos. Igual, como toda sesión terapéutica, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre. Y nos fijamos mucho que se cumpla a cabalidad este tipo de situación. ¿Ok? Pues muchas gracias. Buena tarde. Operadores telefónicas también por vía internet, con el Skype y todas estas cosas que ustedes ya han escuchado y conocen. Y nos llevamos varias sorpresas. Primero, la cantidad de personas que requerían de atención psicológica. Y se empezó a dar un fenómeno muy curioso. Llamaban muchos niños, por ejemplo, muchos niños en horas que no eran muy apropiadas para que los niños estuvieran en ese rollo, y hablaban para vacilarse al operador. O sea, pedían el servicio de atención psicológica, Telmex se rotaba a alguna de las casas de los operadores y le empezaban a decir chistes o a decirle cualquier cosa, y ellos catalogan todo ese tipo de llamadas como llamadas basura, las desechan inmediatamente. Lo que yo les dije entonces a estas personas, que igual nos las enviaran a nosotros, porque aunque para ellos eran una llamada de basura, los niños estaban solicitando y pidiendo algo muy particular. Y la cosa que solicitaban estos niños es que muchos de ellos estaban solos en su casa, muy temerosos,
Y los diálogos eran muy curiosos. Es que enfrente hay un señor que pues tiene mocos. Y yo ya oí en la tele y en el radio que... Vamos a adelantar un poco, ya saben que dicen el dicho que en casa del herrero asadón de palo. Tenemos un poco de problemas con la presentación que estábamos tratando de pasarles, pero yo espero que en breve ya lo resolvamos. Voy a empezar sin las transparencias, platicadito, como decía mi abuelita, para que podamos, antes que otra cosa, les quiero presentar, aparte del equipo, de los operadores telefónicos, de los psicólogos en línea, que están a cargo del call center. De esto se trata la charla que voy a estar con ustedes el día de hoy, de platicarles cómo arrancó el call center de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en toda esta cuestión de comunicación y en toda esta cuestión de modernización de nuestras plataformas con respecto, en este caso particular, de la prestación de servicios a la comunidad y al sector social, así se llama incluso nuestra coordinación, a la comunidad universitaria y al sector social. Y les platico los antecedentes de todo esto. ¿Ya? Ok. Igual les platico un poquito, no dice mucho, de la compañía Telmex, y entonces ellos nos hicieron una propuesta muy interesante para dar este servicio de atención psicológica, que lo hiciéramos vía telefónica, que ellos tienen un gran centro de atención. Ya ven que les están molestando cada rato en sus casas, que si quiere comprar uno esto de cuestiones de líneas telefónicas o de computadoras. Entonces ellos tienen un gran centro un call center grandote, pero para cuestiones comerciales. Y en ese momento ese call center se convierte en un receptor de llamadas de la gente en general, así se anuncia, un 01800, y ellos lo que hacen es enrutar a las casas de mis colaboradores todas las llamadas que ellos detectaran que eran llamadas que requerían un servicio de atención psicológica. Y ¿cómo fue esto? Todo se armó de un día para otro. Se empezó a dar la capacitación a los operadores telefónicos vía internet. Teníamos en la mañana una sesión y en la tarde otra sesión, teníamos 2 turnos. Se empezó a dar la supervisión clínica para los... ¿Cómo es que inicia este call center? Antes de irnos a la cosa de la misión y la visión y todo eso, que luego resulta un poquito tedioso y aburrido, me voy a saltar un poco estas cuestiones y les voy a hablar un poco más coloquialmente cómo es que arrancamos toda esta situación del call center. Esto en realidad arrancó cuando se vino aquella epidemia de la influenza H1N1, ¿sí? Y sucedió un fenómeno que no habíamos contemplado en lo que ya dijeron que estoy coordinando también, que es el programa de intervención en crisis. Acá teníamos un desastre de estos que llamamos desastres de tipo sanitario. Esto es la situación del país, si se acordarán en esas fechas, sobre todo a finales del mes de abril y principios de mayo, es que las personas en el Distrito Federal, en su zona conurbada y en algunos estados de la República, por recomendaciones del sector salud y básicamente por una situación preventiva, se procuraba que la gente estuviera en su casa y no asistiera ni a lugares públicos, ni estuviera en transporte público, ni anduviera en la calle. Y entonces se acordarán que se cerró todo: restaurantes, centros comerciales, centros culturales, en fin, estaba la ciudad, prácticamente era una ciudad fantasmas, los que se acordarán de todo eso. Todos estábamos en nuestra casa. Y entonces se requirió de que el programa de intervención en crisis diera atención psicológica como lo hacemos en cualquier otro desastre. En cualquier otro desastre nosotros vamos al lugar, ya sea una inundación, ya sea un sismo, ya sea un desastre socioorganizativo como una mina como Pasta de Conchos, o un desastre urbano como la discoteca News Divine, o todos esos lugares donde hemos nosotros estado trabajando. Bueno, ahí lo que pasaba es que nosotros no podíamos tampoco andar en la calle. Y una de las cosas que sucede ante esta situación es que yo no tenía exacto el número de colaboradores con los que yo podía contar ante una gran emergencia, y en ese momento lo supe.
teníamos alrededor de 45 a 50 colaboradores del programa de intervención en crisis, y entonces uno de mis colaboradores, Rodrigo Arumir, se dio la tarea de contactar con la empresa telefónica del hombre más rico del mundo, que ya decir el nombre no